el de compartir pantalla, ¿verdad? Sí, por favor. Perfecto. Muy bien, ahorita te habilitan compartir pantalla. Miriam Benaviv Nissenbaum es doctora en zoología por la Universidad de Georgia. Ella es bióloga y maestra en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM y ha sido docente en biología en todos los niveles académicos en colegios oficiales, particulares, en la UNAM y la Universidad de Texas en Arlington. Fue investigadora de tiempo completo en el Instituto de Ecología de la UNAM y directora de tesis de posgrado. Ha publicado artículos de investigación en revistas arbitradas internacionalmente. Ha publicado capítulos en libros y artículos de divulgación científica y ha participado en documentales científicos también. Fue coordinadora de ciencias en el Colegio Israelita de México, la ALTE, del 2000 al 2014. Actualmente es la directora académica del Instituto Emuná y líder climática del Climate Reality Project, donde fue entrenada, entre otros, por el vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore. Miriam, bienvenida, qué gusto que estés con nosotros. Pues muchas gracias. El micrófono. Muchas gracias por la invitación. Me da gusto estar con ustedes. Nada más tengo una pregunta, Morris. Sí. Con respecto a la dinámica de la presentación, ¿todas las preguntas van a ser hasta el final, según entendí, o pueden interrumpir durante la presentación? Hemos optado por el formato que tenemos en el Salón Moisés Gitlin, donde las preguntas y comentarios son al final. Y aquí es más cómodo aún, porque cuando están abiertos los micrófonos todo el tiempo, ruidos que cada quien tiene en su oficina o en su casa, saltan aquí a la pantalla, entonces pasan enfrente de ti, aunque no estén participando ni preguntando. Entonces, si no tienes objeción, lo dejaríamos así, a menos que lo quieras de otra forma. No, pues creo que va a ser más fácil así. Espero que si tienen dudas del principio, que bueno, igual siempre podemos regresar algún día, alguna diapositiva si fuera necesario. Sí, claro. Ok, bueno, muy bien. Entonces les voy a compartir mi pantalla. Nada más permítanme un instante. Ok. No sé, para quitar, ya, ahí estuvo. De manera que las ventanitas con las fotos de todos no nos quiten espacio de las diapositivas. Perfecto. ¿Ahí se ve bien? Yo lo veo bien, ya veo la presentación en la pantalla. Ok, perfecto. Entonces, bueno, la plática de hoy va a tratar sobre la crisis climática. Voy a dar primero como una breve panorámica acerca de qué es esto de la crisis climática. Les voy a dar algunos de los datos que sabemos a partir de la ciencia de qué se trata esto, por qué está ocurriendo. Después voy a hablar algunas de las consecuencias que estamos viendo con respecto a este fenómeno y al final quiero hablar de qué se puede hacer para aminorar este problema y ya dentro de esto, hasta el mero final, ¿qué nos toca hacer a nosotros como individuos? Nosotros ya en lo particular, porque bueno, hay gente que está en ciencia, en tecnología, que está haciendo cosas, pero cada uno de nosotros puede hacer cosas. Entonces, me gustaría sobre todo tocar al final esta parte para ver que todos podemos colaborar para aminorar este problema.
Sabemos, todo se nos está tocando directamente una crisis, que es la crisis del COVID. Es una pandemia que es así como que la crisis más inmediata, más palpable que tenemos en este momento, porque a todos nos está confinando en nuestras casas, porque hay gente que se ha contagiado, hay gente que al contagiarse no le ha pasado tan mal, pero hay quienes han terminado muy mal con esta pandemia, ¿no? Entonces, todo el mundo habla de esta crisis, pero como que yo no escucho mucho o casi nada fuera de los medios en los que me estoy moviendo que hablan de la crisis climática. Yo no estoy escuchando en los medios de comunicación ni estoy escuchando a la gente en general hablar sobre qué pasa con la crisis climática. Yo creo que cuando salgamos de la pandemia, la siguiente crisis que va a ser cada vez más palpable es precisamente esta. Y creo que habría que hablar un poco y darse cuenta que la crisis de la pandemia de este momento, del COVID-19, se deriva también de el mismo problema por la cual tenemos la crisis climática, y es por la relación tan equivocada que hemos tenido los humanos con nuestro medio ambiente. Entonces, a mí me gustaría que después de esta plática quedara claro que la forma como nos comportamos en relación a las plantas, a los animales, en general a a todo nuestro medio ambiente, es el resultado, por ejemplo, es lo que dio como resultado la pandemia, y la crisis climática se perfila como algo mucho más difícil de solucionar que la pandemia, porque en la pandemia, como sea, se están trabajando en vacunas, se está trabajando en medicinas, se está trabajando en formas de aminorar los síntomas de gente individualmente, y esperemos que efectivamente al tener la vacuna esto esté controlado. Sin embargo, la crisis climática es algo que va a afectar a tan largo plazo, que ya se viene gestando desde hace tanto tiempo y va a durar muchísimo más, y que va a afectar de muchas diversas maneras a prácticamente toda la población, que es muy importante empezar a hablar de esto y empezar a hablar de esto muy en serio. A mí me gustaría compartirles un poquito de dónde viene mi interés por la crisis climática, digamos cuál es mi historia. Como les dijo Morris, yo soy bióloga. Siempre he disfrutado muchísimo de la convivencia con el medio ambiente, con los animales, con las plantas, etcétera. Durante mucho tiempo trabajé con tortugas marinas, entre otras con esta que están viendo en la pantalla, que es una tortuga, la más grande de las tortugas marinas, que anidan en México, y que yo vi como cuando comencé a trabajar con ellas, podía encontrar rastros de unas 2.500 tortugas cada noche en un tramo de 5 kilómetros de playa que salían a poner sus huevos. Y después de unos años, probablemente 10 años después a lo mucho, se podían encontrar en los años muy buenos unas entre 30 y 50 rastros de tortuga en toda una temporada de anidación que dura alrededor de 5 o 6 meses. Del lado derecho ven unas crías de esta misma tortuga que están saliendo de un nido.
Y bueno, uno de los aspectos que están afectando muchísimo a estas tortugas, y no solo a estas, sino a todas las tortugas marinas, con respecto a la crisis climática, es que el aumento de la temperatura crea una serie de disrupciones en su ciclo de vida, incluyendo que las tortugas marinas, su sexo se determina durante el periodo de incubación de los huevos en la playa. Los huevos que se incuban a temperaturas de más de 30-31 grados, digamos, se nacen siendo hembras, y las que se desarrollan, los huevos que se desarrollan a menor temperatura son machos. Al aumentar la temperatura en el medio ambiente, esto querría decir que cada vez se producen más hembras, lo cual puede ser un problema bastante grave, porque entonces la proporción de sexos se ve afectado, y por lo tanto también toda la reproducción de las poblaciones. Y esto es cierto en todas estas tortugas, y no solamente en las tortugas marinas. Eh, Otro ejemplo de cómo me ha tocado vivir directamente el efecto el cambio climático y el aumento de la temperatura con respecto a lo que alguna vez he hecho en cuestiones de investigación, es con las lagartijas. Arriba tienen un dibujo de una foto de una lagartija con las que alguna vez trabajé. Hay muchas especies de este grupo de lagartijas de Celoporus, eh, y resulta que estuve estudiando durante un tiempo unas lagartijas que están distribuidas a lo largo de un gradiente altitudinal. O sea que hay ciertas especies que están a una altitud más baja, y estas especies son especies ovíparas, que ponen huevos, y a mayor altitud en las montañas, las especies relacionadas son especies vivíparas. O sea que la hembra carga a los embriones hasta que están listos para nacer, y ya nacen vivos, no depositan huevos. Hay una serie de hipótesis acerca de por qué esto puede suceder, pero entre otras cosas, con respecto a lo que tiene que ver con el aumento de las temperaturas ambientales, se ha visto que lo que está pasando es que las especies que están a menor elevación, al subir la temperatura en las montañas, están invadiendo los hábitats, las áreas de distribución de las especies que están a mayor altitud, y por lo tanto las de mayor altitud cada vez están siendo desplazadas hasta que llega un punto en el que ya no tienen dónde vivir porque no existe la temperatura adecuada para ellas. Con esto se está perdiendo entonces las especies y el fenómeno de la viviparidad en estas lagartijas. En fin, estos son nada más dos ejemplos de cómo el aumento de la temperatura en la Tierra afecta de muy diversas formas a muchos organismos, y como estos, resulta que también nos está afectando a nosotros como humanos. Generalmente la gente no le da ninguna importancia a lo que sucede con animales y plantas si no le afecta directamente. Pero una de las cosas que creo que es muy importante es que nos demos cuenta que nosotros dependemos del medio ambiente, dependemos de los animales, dependemos de las plantas de diferentes formas, y al final, si no hacemos algo para aminorar este cambio climático, nosotros vamos a ser tan afectados como todas estas especies.
Hay otro, en cuanto a por qué me interesa tanto este aspecto, aquí tengo otra cosa por la cual, digamos, es mi inspiración y mi objetivo. Mis hijos, desde muy chiquitos, han participado conmigo y con Oscar en el conocimiento de la naturaleza, en disfrutar de estar en el campo, disfrutar de estar entre animales, entre plantas, y lo que queremos es heredarles un mundo que sea por lo menos parecido a lo que nosotros pudimos disfrutar. Y bueno, esta diapositiva muestra la Tierra la primera vez que fue fotografiada desde el espacio enterita. La tomaron los astronautas de la última misión Apolo, y cambió la manera de pensar acerca del hogar que compartimos como seres humanos. De alguna manera nos recuerda que todos estamos conectados y que todas nuestras acciones tienen un impacto en este planeta, porque el planeta es un solo sistema, un sistema que está todo conectado, uno con otro, digamos, están conectadas todas sus partes y unas dependen de las otras. Esta fotografía le llaman en inglés Blue Marble, la canica azul. La tomaron el 7 de diciembre de 1972 y se ha convertido en un símbolo muy importante de por qué la Tierra es una unidad, no es pedacitos, no son países separados y cómo lo que sucede en un lugar afecta en otros. Tenemos 3 preguntas: si debemos cambiar, si podemos cambiar y si vamos a cambiar. En primer lugar, la pregunta es de si debemos cambiar. La comunidad científica de todo el mundo nos viene diciendo desde hace mucho tiempo que sí, que debemos cambiar. Ahora la naturaleza es la que nos los está diciendo. Cada vez vemos más y más efectos de este calentamiento global. Hasta hace bastante poco tiempo había mucha gente que discutía de si realmente es cierto esto del calentamiento global o no. No hay ninguna duda de que esto está sucediendo y les voy a presentar algunas evidencias al respecto. Esta es una fotografía tomada desde la Estación Espacial Internacional. Si ven ustedes, se nota, es el sol que está saliendo en el horizonte y la línea, digamos, la capa azul que se ve ahí es la atmósfera. Cuando nosotros estamos parados en la Tierra y vemos hacia arriba, parece que el cielo es infinito y que estando parados sobre la Tierra, parecería que la atmósfera es una cosa enorme. Es enorme para nosotros, pero en realidad la atmósfera es una capa delgada que rodea al planeta, y debido a cómo hemos estado afectando a esta capa atmosférica es que estamos causando todos estos problemas. Estamos enviando alrededor de 110 millones de toneladas de contaminantes cada 24 horas, cada día. Y estos contaminantes están generando ese calentamiento global en la atmósfera. Todo esto debido a la actividad humana. Obviamente,
los animales también generan algunos gases de efecto invernadero, pero eso siempre ha sucedido. El problema es la cantidad de contaminantes que hemos ido generando, sobre todo, bueno, a partir de la revolución industrial, pero sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Aquí estamos viendo qué es lo que sucede cuando el sol calienta a la Tierra. La mayor parte de la radiación que llega a la Tierra calienta a la Tierra, lo cual es bueno porque eso permite que la temperatura de la Tierra no varíe tanto entre el día y la noche y eso permite la vida. Pero a la vez que la Tierra irradia, digamos, el Sol irradia calor hacia la Tierra irradia una parte de esa energía hacia el espacio en forma de ondas infrarrojas. Las ondas infrarrojas son calor. Ahora, cierta cantidad de esta radiación infrarroja queda atrapada en la atmósfera de la Tierra y esa atmósfera se calienta, ¿ok? Pero parte de lo que se produce en la Tierra y que se irradia hacia afuera de la atmósfera también la refleja nuevamente hacia la Tierra y la Tierra se calienta otra vez. Mientras aumenta la concentración de CO2, es más la radiación infrarroja que sale que queda atrapada. Y entonces es por eso que al haber mayor concentración de CO2, entre otros gases, porque no es el único gas de efecto invernadero, hay más calor que se queda atrapado entre la atmósfera y la superficie terrestre. Ok, se los paso otra vez para que puedan ver cómo funciona este asunto. Ok. Ahora, la mayor cantidad de gases de invernadero son producidas por esto que vemos aquí. Uno es la producción de petróleo y la quema de productos de petróleo, las plantas eléctricas de carbón, la quema de bosques, el transporte terrestre, los vertederos de residuos, de todo tipo de residuos, el transporte terrestre, pero también el transporte aéreo, mucho es el transporte aéreo también, la extracción de carbón, y en general todos los procesos industriales y procesos agrícolas y pecuarios. También, por ejemplo, últimamente hemos oído de cómo en zonas cerca del Ártico se han estado formando unas áreas en donde el subsuelo se descongela y áreas que parecería que por debajo tienen suelo firme, resulta que no es suelo firme, sino que es hielo que se ha ido descongelando y debajo de eso hay una gran cantidad de metano. Este metano se está liberando al medio ambiente al descongelarse este suelo y está aumentando muchísimo la cantidad de metano en el medio ambiente. Ok, pero sabemos que la mayor fuente de contaminación de calentamiento global es la quema de combustibles fósiles y aquí vemos una gráfica de la cantidad de contaminación producida por los combustibles fósiles desde 1850 hasta 2016.
En 2016 ya vemos que se empieza a nivelar un poco la cantidad de estos combustibles fósiles que se están quemando, gracias a que se están implementando muchas otras formas de producción de energía, las que conocemos como energías limpias o energías verdes, que afortunadamente pues se están produciendo mucho más. Ok, aquí vemos una gráfica. Llega en este momento, en esta gráfica hasta el 2016, pero viendo hasta el 2020. Es la desviación del promedio de la temperatura en la Tierra. Y vemos cómo a partir de 1980, todos los años hemos estado por encima de la temperatura media. Y la idea es que no lleguemos a más de 1,5 grados, 2 grados a lo sumo, porque los efectos serán totalmente irreversibles. Miriam, en esta gráfica, los valores que estaban al final están por debajo de 1 grado. Sí, en el 2016 como promedio sí está un poco menos de 1 grado. Ok. Sí. Ok. Hasta esta diapositiva fue hecha en 2016, todavía no se actualiza esta diapositiva, pero sabemos que ya tenemos datos que el 2020 es el año más caluroso jamás registrado. Entonces, la semana pasada, bueno, hace más bien 2 semanas, salió la noticia de que el 17 de agosto de este año se registró una temperatura de 54.4 grados centígrados en el Parque Nacional Death Valley de California, en Estados Unidos. Esta se supone que es la temperatura más alta registrada hasta ahora en la Tierra. Y ya el 2020 se perfila para ser el año más caliente que se ha registrado hasta ahora a nivel global, lo cual pues es, digamos, es muy alarmante, ¿no? En el El norte calor lleva la penitencia, ¿verdad? Death Valley. Sí, así Qué es. horror. Bueno, pues también me imagino que por eso tiene ese nombre, porque en general es una zona muy, muy caliente, pero nunca se había registrado esa temperatura hasta ahora. Ahora, el calor en sí mismo es un problema en muchas partes. Y no solamente afecta a las personas, sino también a los animales, a los cultivos. Y cada vez sabemos de más gente que tiene problemas de salud por esto que le llaman choque de calor, que la gente tiene que estarse hidratando todo el tiempo, se descuidan un poco en su hidratación y pueden llegar con un shock de calor hasta morir. Cada vez se atienden más casos de choque por calor en diferentes hospitales. Entonces, pues sí está afectando a la salud de la gente de muy diversas maneras. Otra cosa que está sucediendo es que, así como les contaba yo en la cuestión de las lagartijas, que les afecta en su ciclo de vida y en su distribución, pues también el cambio de temperaturas ha estado afectando la distribución, por ejemplo, de los mosquitos.
Y uno podría pensar, bueno, ¿y qué si cambia la distribución de los mosquitos? Resulta que los mosquitos son un vector muy importante de enfermedades para el hombre. Y entonces muchas enfermedades que eran enfermedades confinadas a los trópicos se están extendiendo cada vez más por el mundo. El caso del Zika y el chikungunya y la malaria y la fiebre amarilla, todo esto tiene que ver con el calentamiento global. Ahora, a nivel mundial, más del 90% de toda la energía térmica adicional que queda atrapada en la atmósfera desciende a los océanos. Entonces, el agua tiene características que tienen que ver con su composición atómica y la forma como está, digamos, la interacción entre las moléculas de agua, que hace que sea una sustancia que guarda mucho el calor. Y esto a su vez es muy bueno para la Tierra porque regula los niveles de temperatura en diferentes áreas terrestres. Ahora, el hecho de que muchísima de esta temperatura, muchísimo del calor extra que hay en la atmósfera quede atrapada en los océanos, hace que las tormentas que se originan en los océanos, como huracanes, tifones, ciclones, etcétera, sean cada vez más severos y más destructivos. Y podemos ver aquí en esta gráfica cómo ha ido aumentando el contenido global de calor en el océano. Desde 1950 hasta ahora ha estado aumentando el calor en el océano. Y esto tiene muchísimas, muchísimas implicaciones. Otra vez, si vamos a ver qué le sucede a las plantas y a los animales, tenemos que esto está devastando a los arrecifes de coral. Esto está generando, por ejemplo, que proliferen muchas algas que además producen toxinas. Mucho de lo que estuvimos oyendo del sargazo en la costa del Caribe tiene que ver con esto. Eh, eh, además, también lo que sucede es que, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de cómo en un año se formaron 3 huracanes simultáneos en el Pacífico, cosa que no es normal, pero es tanto el calor y la evaporación de agua que se están generando más huracanes y mucho más potentes de lo que normalmente eran. Aquí podemos ver qué es lo que pasa con el ciclo hidrológico. Primero hay evaporación, principalmente de los océanos. Esta agua se precipita en forma de líquido o de nieve o granizo y eventualmente esa agua regresa al mar. Pero si hay más calor, entonces hay más evaporación. Y entonces es una de las razones por las cuales vemos que estos huracanes y estas lluvias cada vez son más fuertes y entonces dan lugar a muchos desastres. Simplemente para el humano, pues es mucho lo que se pierde en infraestructura y en vidas humanas. Ahora, lo que está pasando es que el ciclo de cómo funciona la atmósfera ha ido cambiando. ¿Por qué? Porque hay ciertas corrientes en los mares y ciertas corrientes en la atmósfera que hace que se muevan tanto el agua como el viento. Todas estas corrientes
se han ido haciendo como, dice aquí en inglés, como con más ondas más pronunciadas. Y entonces los patrones de movimiento de las corrientes marinas y de las corrientes atmosféricas hace que cambie el patrón de clima en muchos lugares. Y entonces no solamente hay fenómenos más extremos de una duración más larga, como huracanes, sino que también hay fenómenos como sequías que han durado mucho en muchos lugares, o también las ondas de calor en zonas, por ejemplo, cerca de los polos, que antes no ocurría. Aquí vemos, por ejemplo, cómo tenemos cerca de Groenlandia una zona roja que normalmente no alcanzaría a ir tan al norte, y resulta que esta semana, bueno, sí, creo fue esta semana, apareció una noticia que Groenlandia perdió más hielo que nunca durante el tiempo que se ha registrado. Son toneladas y toneladas de agua que se están, de hielo que se están convirtiendo en agua diariamente, y se está perdiendo muchísimo hielo. Toda esta agua se va hacia el mar, y los mares están subiendo, digamos, está ya el nivel del mar en muchísimos lugares ya se ve mucho más alto, y ya hay algunas islas en donde ya se están evacuando, porque generalmente se están, digamos, en la época en que la marea es un poco más alta, estas islas quedan prácticamente inundadas en su totalidad. Y entonces, todo esto de los refugiados climáticos están aumentando, porque hay gente que tiene que buscar a dónde ir, porque sus lugares de origen están siendo inundados. Así hay muchísimas ciudades alrededor del mundo que van a verse muy afectadas. En este momento parece que a nadie le importa que hay algunas islas en donde la gente ya no puede vivir, pero el día que Miami o Nueva York o Newark en Estados Unidos se vea inundado y sean millonarias las pérdidas, entonces sí, la gente va a empezar a notar todo esto, porque entonces, como ya va a haber intereses económicos importantes de por medio, entonces es cuando la gente va a empezar a poner el grito en el cielo. Para entonces ya va a ser muy tarde, ya va a ser muy tarde para revertir esto. Esta es una fotografía en donde se ve uno de estos efectos climáticos impresionantes. Esto en inglés le llaman bombas de agua. En español sería una tromba. Pero estas trombas cada vez son más potentes. Esto, déjenme ver, ahorita les digo dónde fue tomado esto. Esto fue en Glasgow, en Montana. Esta foto es del 28 de julio de 2010. Aquí en India, un evento similar inundó unos puentes en donde nunca había habido inundaciones. Y esta fotografía me la mandó un amigo la semana pasada. Esto sucedió en la ciudad de Querétaro el 28 de agosto pasado, hace unos cuantos días. Yo le decía que por qué estaba iluminado de esa manera, de un lado se ve amarillo, en el centro anaranjado, luego azul. Me decía que están, por el efecto de la fotografía, parece que los colores están un poco más subidos de lo que eran en realidad. Dice, pero así se veía. Era en el centro donde está anaranjado, era pura agua y las nubes encima
parecían un hongo como de una bomba. La verdad es que esto yo no lo vi, mi amigo tomó la fotografía y a mí me tiene muy impresionada. Y a raíz de esto, la ciudad de Querétaro ese día tuvo unas inundaciones muy, muy fuertes. Me mandó unos videos con coches siendo arrastrados por las corrientes, muy impresionante. Sí, ese color puede deberse a la hora en la que ocurrió esa tromba, que fuera Sí, cerca de claro. pudo haber sido en el atardecer, por eso ese color atmosférico anaranjado. Quiero Sí, pero pensar. el anaranjado y el azul, como que los contrastes sí son muy, muy impresionantes. Y dices que sí se veían esos colores. Dice, sí se ven tal vez un poquito más aumentados por la fotografía, pero sí se veía así. Claro. Ahora, em, el calor, todo este calor extra que está haciendo que se evapore más agua del océano, es por un lado lo que causa inundaciones y lluvias muy fuertes en muchos lugares, pero también por lo mismo evapora la humedad del suelo mucho más rápido que antes y eso también causa sequías más prolongadas en otros lugares. Y por eso son los contrastes, ¿no? Que en algunos lugares hay devastaciones debido a la cantidad de agua y por otro lado hay devastaciones por la sequía tan fuerte que termina matando cultivos, animales y la misma gente no tiene suficiente agua para tomar. Este es un ejemplo de cómo se ve el suelo cuando tenemos una sequía muy prolongada y pues normalmente nosotros diríamos en Brasil pues no debería haber sequías, ¿no? Como que el país del Amazonas. Ahora también durante los años más calurosos se producen más incendios. Esto nos muestra cómo ha variado la temperatura y la cantidad de incendios en el oeste de Estados Unidos, esto es principalmente California. Pero también lo vemos en México. En México ha habido muchos incendios, de hecho, uno de los lugares en donde yo trabajé con las lagartijas, uno de mis alumnos cuando estaba haciendo su tesis, este, toda esa zona se incendió. Eh, entonces, sí estamos viendo cómo se produce hay más calor, se seca mucho más la tierra, se secan más las plantas y esto ocasiona muchísimos incendios que afecta obviamente a los ecosistemas naturales, pero también han afectado de manera muy grave a muchísima gente que han perdido casas y todas sus pertenencias. Que vemos claramente cómo no es debido a accidentes, sino está directamente proporcional a temperatura con respecto a los incendios, ¿no? Es una súper Así es. gráfica. Sí, así es. No, no estamos hablando de los incendios originados, digamos, a propósito, que sean intencionales. Obviamente se agravan cuando la vegetación está muy seca, ¿no? Aún estos que cuando algunas veces hay incendios ocasionados intencionalmente, es peor si el ambiente está muy seco. Pero independientemente de eso, la relación entre años más calurosos y la cantidad de incendios es muy impresionante. Sí, Y esto ha llegado hasta Canadá, que es una zona mucho más al norte que normalmente no sufría de este tipo de problema. Ahora, aquí tenemos una gráfica que nos muestra catástrofes climáticas extremas en todo el mundo.
Básicamente sequías e incendios, inundaciones y deslaves y tormentas. Vemos cómo han ido en aumento, son cada vez más frecuentes. Y esto, por ejemplo, de inundaciones y deslaves, es interesante hablar de esto porque resulta que muchas veces estos deslaves se deben a la deforestación. Entonces, si llueve sobre un bosque, pues no pasa gran cosa comparado con una lluvia muy fuerte en una zona de una montaña en donde ya se quitaron los árboles y no están esos árboles con sus raíces para detener el suelo, y entonces se deslava toda la tierra, y ha habido aquí en México y en muchos otros lugares casos en donde hay digamos, un deslizamiento de lodo que ha enterrado pueblos enteros. Eh, Hace ya bastantes años, en Tulancingo, en la ciudad de Tulancingo, resulta que todo Tulancingo se cubrió por lo menos con no sé, creo que llegó a cerca de 1 metro de lodo. Pero hay lugares en donde todo el pueblo, un pueblo ha estado totalmente cubierto por lodo y queda gente ahí atrapada, ¿no? Esto nos enseña los cambios en Groenlandia, en los glaciares de Groenlandia, y ahora vemos, como les mencioné, esta semana eh, se reportó el mayor deshielo que se ha visto. Esto quiere decir que cada año este efecto ha ido aumentando cada vez más y más y más y más. Esto es un ejemplo de lo que ha estado sucediendo en Florida. Este, ese que va caminando ahí con botas en la calle, en medio de la calle inundada, es Al Gore. Y bueno, El ex vicepresidente con sí, Clinton, ¿verdad? sí. En la administración de Clinton. Y bueno, se han reportado en las calles de Florida los cocodrilos, de repente un pulpo por las calles de Florida, porque las inundaciones cada vez son más frecuentes. Aquí vemos las 10 principales ciudades en riesgo debido a una elevación del nivel del mar. Esto se está proyectando para el 2070. ¿Cuáles van a ser las ciudades más afectadas? Y esto es tomando en cuenta solamente los activos expuestos estimados en billones de dólares. No estamos hablando de otras ciudades en donde los riesgos son humanos, etcétera, sino aquí la economía es la que prevalece, ¿sí? Es en dónde se van a perder más activos en billones de dólares. Y aquí es por población en riesgo. Tenemos muchísimos sitios, sobre todo en Asia, pero aquí también está incluido Miami. Se dice que Miami, toda la península de Florida podría llegar a desaparecer, o una buena parte de la península. Desde 2014 se hizo una guía de adaptación al cambio climático, y ya se ha advertido
que probablemente dará lugar a escasez de agua y alimentos, enfermedades pandémicas, conflicto en torno a poblaciones de refugiados y desastres naturales en diferentes regiones del mundo. Estamos ya en el 2020 y hay gente que sigue diciendo que no pasa nada. Entre ellos el presidente Trump, desafortunadamente. Aquí vemos nada más un ejemplo de cómo este cambio en la cantidad de calor en el medio ambiente está afectando a las plantas, que en el caso de los humanos, como generalmente terminamos hablando de que solamente le importa a los humanos cuando los humanos son directamente afectados, bueno, le está afectando a el alimento de los humanos. Aquí vemos cómo le está afectando al maíz que se está sembrando. Muchas veces ni siquiera se desarrollan las semillas por efecto de tanto calor. También ya les dije un poco acerca de que el cambio climático es una emergencia médica. Hay muchas enfermedades infecciosas por cuestiones de tensión térmica, de contaminación del aire o enfermedades transmitidas por el agua que están aumentando por efecto del cambio climático. Aquí vemos el aumento de muchas de estas enfermedades tropicales de las que les hablé. Los círculos con asterisco muestran el lugar de origen de estas enfermedades y todos los círculos de colores sin asterisco es los lugares a donde se han ido a distribuir todas estas infecciones. Entonces, nada más para que veamos cómo se han ido moviendo, simplemente por un lado, porque los transmitimos de un lado a otro, nosotros cargamos con ellos, como en el caso del COVID, que se inicia en China y como la gente se desplaza de un lado para otro, pues termina en todo el mundo, pero también porque los vectores, sobre todo los vectores, los insectos que son vectores de estas enfermedades, están pudiendo invadir otras áreas que no eran las originales debido a que de zonas tropicales se están yendo a zonas más al norte o más al sur, en donde normalmente no hubieran podido sobrevivir. Este es el mosquito que es el principal portador del virus del Zika, pero también de la malaria y de la fiebre amarilla y otras enfermedades. Además, ya hablando de animales y plantas, corremos el riesgo de perder hasta el 50% de todas las especies terrestres en este siglo. Y bueno, como ejemplo, esta ranita, ¿no? Que es una de las víctimas de estos cambios. Y con ello, pues perdemos no solamente por cuestiones de utilidad para el hombre, muchas especies que podríamos llegar a utilizar, que podrían llegar a beneficiarnos. Se habla a veces de que perdemos plantas que podrían ser utilizadas para medicinas, por ejemplo, pero además también tenemos que pensar en la parte estética, en la parte ética de estar exterminando a todas estas especies. El costo del carbono. Todos estos puntos que están acá, ya hablamos de la extinción de especies, del derretimiento de glaciares, de la escasez de agua, de pérdida de ecosistemas, de enfermedades infecciosas y elevación del nivel del mar, de pérdida de infraestructura.
Ya mencioné lo de los refugiados climáticos, los daños causados por tormentas y las sequías. Todo esto es una amenaza que no los gobiernos y en general la gente, pero especialmente los gobiernos, no lo están viendo como un costo, lo que nos cuesta una economía basada en el carbono. Cuando se está hablando de hacer más refinerías, de no desarrollar las energías limpias, sino seguir dependiendo del petróleo. Se está viendo solamente cuánto vamos a ganar en dinero, si es que ganamos algo, porque creo que igual las evidencias son que ni siquiera va por ahí, pero no estamos viendo lo que va a costar en todos estos otros aspectos. Y al costarnos al final en todos estos aspectos, también tenemos el problema de que vaya a haber inestabilidad política, de que vaya a haber hambrunas y con esto se incremente la inestabilidad política. En fin, lo que estamos viendo ahorita es que así como el carbono ayudó a desarrollar de una manera impresionante la economía mundial, ahora es una amenaza muy, muy fuerte para esta misma economía. Así que la pregunta de si debemos cambiar, pues creo que definitivamente es un sí. Ahora, ¿qué sucede con la pregunta, con la siguiente pregunta? ¿Podemos cambiar? La respuesta es que ya tenemos soluciones a la mano. El progreso en la cantidad de energía que se está produciendo como energía limpia, energía verde, es muy impresionante. Para el año 2000 se pensaba que la capacidad de generación de energía eólica a nivel mundial alcanzaría 30 gigavatios para el 2010. Para el 2016, este objetivo fue superado por un factor de 16 veces. Aquí vemos una gráfica de cómo se ha incrementado la capacidad global de energía eólica y sigue subiendo. Miriam, A nivel global, eólico al público para los que no conocen el término. sí, la energía eólica es la energía generada por el viento. Y aquí vemos, estos son, probablemente si han salido a carreteras, en algún momento han visto estos molinos de viento, que lo que hacen es generar energía de manera limpia. Claro que cuesta producir estas torres con estos molinos de viento. Ahí obviamente se genera contaminación, pero una vez establecidos estos campos eólicos, o sea, de viento, producen muchísima energía que ya no contamina, de una manera que ya no contamina. Entonces, se supone que el viento podría suministrar el consumo eléctrico de todo el mundo en más de 40 veces. Ahora, obviamente no podemos poner estos aparatos en todas partes, en todo el mundo, pero bueno, es nada más para que nos demos cuenta que la capacidad es muy, muy grande. Ahora, también hay que tomar en cuenta a los dueños de las tierras en donde se construyen esos campos eólicos, porque no en todos los lugares la gente quiere que se construyan este tipo de campos. Ahora, el progreso de la energía solar. La proyección era que el mercado de energía solar crecería 1 gigavatio por año para 2010. En la realidad, en 2016 se superó esto en 75 veces.
y esta es la instalación de energía solar fotovoltaica en el mundo, cómo ha crecido. La energía fotovoltaica ha disminuido de precio muchísimo y entonces esto ha hecho que el costo de la energía solar sea en general más barata, especialmente en Estados Unidos, más barata que la energía generada por carbón. Y hay lugares en donde antes no había electricidad, que se están poniendo paneles solares y entonces la gente ya tiene energía. Nada más como un ejemplo de lo que ha pasado en el mercado de energía solar chileno. Fíjense lo que ha sucedido. Y Chile sigue desarrollando proyectos solares, muchos están en construcción. Entonces hay suficiente energía solar para que cada hora se cubran las necesidades energéticas de todo el mundo durante todo un año. Obviamente no podemos poner paneles solares en todas partes, pero la capacidad, digamos, potencialmente, el potencial que tiene esto es enorme y podríamos, haciéndolo de una manera adecuada, tener toda la energía que necesitemos solamente dependiendo de la energía solar. Ahora, también tiene sus problemas en el sentido de que seguramente si han ustedes escuchado noticias relacionadas con esto, dicen en México, es que no podemos depender de la energía solar solamente porque no podemos almacenarla. Esto tampoco es cierto ya porque hay cada vez mejores tecnologías para el almacenamiento de estas energías. Y si se combina esta energía con otro tipo de energías como la eólica, la del viento, la geotérmica, etcétera, entonces se puede combinar este tipo de energías y no depender de la energía derivada del carbono, de la quema de combustibles fósiles. Entonces, aunque también hay que considerar cómo se pueden reciclar o reutilizar las partes de los equipos que se vayan volviendo obsoletos o cumplan con su vida útil, ¿no? Entonces, no está exento de problemas, pero en general es una energía muchísimo más limpia. Estas son las proyecciones del mercado de almacenamiento de energía en Estados Unidos. O sea que hay capacidad de almacenar toda esta energía también. No es como dicen que no podemos usar solamente energías limpias debido a que no hay forma de almacenarlas. Otra cosa que ha mejorado es, por ejemplo, el uso de luces LED, lo cual ha aumentado muchísimo y ha disminuido mucho la demanda de energía debido a estos nuevos dispositivos. Ahora, hay fabricantes de automóviles que están cambiando a vehículos eléctricos. Estas son compañías con modelos eléctricos en producción. Entonces, la proyección es que cada vez haya más vehículos eléctricos y cada vez menos vehículos de combustión interna que dependen de los combustibles fósiles. Así que, otra vez, la pregunta, ¿podemos cambiar? Pues sí, existe ya suficiente tecnología desarrollada como para que podamos cambiar. Ahora la pregunta es si vamos a cambiar. En París, en 2015,
las naciones, que son prácticamente todas las naciones del mundo, aceptaron que iban a trabajar para disminuir sus emisiones netas de gases de efecto invernadero. Desafortunadamente, Estados Unidos se salió de este acuerdo gracias a Trump, que decidió que no quería participar en esto. Sin embargo, aún en Estados Unidos, a pesar que el gobierno federal decidió salirse de esto, la gran mayoría de ya sea los gobiernos estatales de los principales estados que producen, digamos que son importantes económicamente, como California, han decidido seguir con este tipo de programas y afortunadamente, a pesar de que todo se retrasa con Trump, no quiere decir que Estados Unidos, que de por sí es uno de los mayores contaminantes del mundo, o sea, de las naciones que más contaminan, no, eso no quiere decir que, que ya se haya salido por completo, porque localmente sí se están haciendo muchas cosas. Si ustedes han visto noticias, ha habido cada vez más movimientos populares para apoyar y más que apoyar, demandar de los gobiernos que hagan algo en contra de la crisis climática. Esta es una fotografía de una marcha que hubo en Washington en abril del 2017, en donde hubo muchísimas personas demandando que sí se trabaje por controlar el aumento de la temperatura mundial. Supongo que todos han oído hablar de Greta Thunberg, que comenzó con una huelga individual, no yendo a la escuela, para protestar contra la falta de acción de su gobierno ante la crisis climática, y a ella se han unido jóvenes de todo el mundo que cada viernes estuvieron haciendo una huelga similar en contra de la crisis climática, y esto, bueno, ha seguido al grado de que Greta Thunberg ya se convirtió en un ícono de la lucha contra la crisis climática. Ya estuvo en las Naciones Unidas presentando sus demandas y bueno, creo que ya la promovieron, la nominaron al Premio Nobel en 2019 y en 2020. Entonces, bueno, la gente está protestando, la gente está tratando de hacer algo, muchos gobiernos lo están haciendo, pero yo creo que depende de cada uno de nosotros demandarle a los respectivos gobiernos que hagan algo. No toda la gente tiene la posibilidad de actuar de una manera que afecte a todo un país o a toda una comunidad. Sin embargo, bueno, si, por ejemplo, está el dueño de una fábrica que normalmente está consumiendo energías fósiles o está contaminando el agua, y puede poner filtros y puede disminuir su cantidad de energía fósil que consume, pues eso sería muy bueno. Pero no, no somos muchos, o sea, no hay mucha gente que esté en esa posición. Y sin embargo, cada uno de nosotros sí tiene posibilidades de aminorar, de hacer más pequeña su huella ecológica, lo que se llama qué tanto impacto tengo yo sobre mi medio ambiente. A eso es lo que se le llama la huella ecológica. En particular, la huella de carbono tiene que ver con qué tanto dióxido de carbono hago yo que se vaya al medio ambiente
y con esto aumente la temperatura de la Tierra. Hay cosas muy simples que podemos hacer. Podemos comenzar por ser consumidores responsables. Si nosotros compráramos lo necesario, si compráramos sin empaques, cosa que a veces es muy difícil, pero por lo menos compremos con menos empaques o con empaques reciclables. Si compramos lo que se produce localmente en lugar de comprar cosas que se producen al otro lado del mundo y que simplemente traerlas desde el otro lado del mundo consume muchísima energía en transporte. Eso aminoraría mucho la cantidad de dióxido de carbono que hacemos que se produzca, porque si nosotros dejamos de consumir lo que se produce en China o en Rusia o en cualquier otro lado del mundo, pues entonces va a disminuir ese tipo de comercio y de esa manera como consumidores podemos influir en qué tanto dióxido de carbono se produce. Por ejemplo, si consumimos menos carne, también también disminuimos nuestra huella de carbono. ¿Por qué? Porque los animales, especialmente las vacas, producen muchísimo metano y entonces el metano producido por el ganado es una fuente enorme de contaminación y de aumento de la temperatura de la atmósfera. Obviamente, consumir menos energías fósiles quiere decir no usemos el coche cuando no es necesario, cuando podemos caminar o cuando podemos ir varias personas en el mismo coche. Reciclar los residuos que producimos, contribuir a una economía circular en la que estamos reusando lo más posible de nuestros residuos. Y otra cosa muy importante, sembrar árboles. Es la mejor manera de reducir el dióxido de carbono de la atmósfera. Ok, entonces tendríamos que activarnos todos como si nuestro mundo dependiera de nuestra actividad y de nuestra voz y de nuestras reclamaciones a los gobiernos para disminuir la contaminación, porque efectivamente el futuro de nuestro mundo depende de ello. Si les interesa ver las películas de Al Gore, creo que son muy ilustrativas, se las recomiendo. Y pues básicamente aquí termino mi presentación. Gracias, Miriam. Vamos a pasar a la parte que ahora se acortó. Se va a abreviar a 10 minutos las preguntas y comentarios. De lo que decía Miriam al principio, para ejemplificar la complejidad del análisis, el cálculo y el estudio del clima en la Tierra, pareciera algo sencillo, pero déjenme contarles, hace 10 años, más o menos, cuando Japón tenía la supercomputadora más grande del mundo e IBM ensambló la suya de partes en Nueva York y la ensamblaron en el sur de Estados Unidos, no me acuerdo en qué estado. Esta supercomputadora de IBM hace una década tenía asignadas 3 tareas, 3 cálculos prioritarios. Tenía asignados estudio del genoma humano y misiles balísticos y clima, predicción de clima y problemas climáticos. Eran las 3 tareas principales de la supercomputadora más grande del mundo hace 10 años. Actualmente no sé qué país ya rompió récord
computadora más grande, pero de ese tamaño es lo difícil de estudiar el clima de la Tierra. Em, eh, Philip tiene preguntas y Susie Levinson. Antes de pasar a las preguntas, Miriam, ¿cómo va México en cuestión de cambio hacia energías limpias, de energías fósiles a las energías limpias, renovables? Pues mira, se está avanzando en cuestiones de energía eólica por viento y de energía solar. Aquí Jaime Bank creo que les puede decir mucho al respecto, porque de hecho él fue su compañía que colocó paneles solares en nuestra casa. Entonces él se dedica a eso y nos puede decir, pero en general ha disminuido muchísimo el costo de estos paneles solares y cada vez hay más gente que los está utilizando. Cada vez hay más proyectos de campos para energía eólica, de estos molinos de viento. Sin embargo, con el nuevo gobierno, esto se está parando muchísimo. Digamos que íbamos en un buen camino y ahorita hay muchísimos proyectos que se han parado, y por otro lado, pues está promoviendo nuevas refinerías, nuevos campos de extracción de petróleo, cosa que en ese aspecto no se ha avanzado mucho porque no se han encontrado nuevos yacimientos importantes. Sí, perfecto. Gracias, Miriam. Tiene la palabra Philip, luego Susie Levinson y luego Abel Jacob. Philip, te escuchamos. Tienes apagado tu micrófono. Y luego Jaime Bank. Está apagado. Ya. Sí, Philip todavía lo tiene apagado. Philip, en la parte inferior izquierda, prende tu micrófono. Sí, ahí estás. Ya estamos, muchas gracias. Miriam, muchas felicidades, qué linda plática, muy interesante y muy alarmante por otro lado. Yo te quería preguntar así muy rápidamente porque nos queda poquísimo tiempo y quisiera darle tiempo a todo el mundo que pueda participar. ¿Qué piensas tú de la liberación de metano que ya se dio hace 120,000 años, cuando fue el último descongelamiento del Ártico? Aumentó la temperatura a 2 grados. Te preguntaría, ¿sabes? ¿Tienes algo de datos históricos de eso? Porque viendo qué fue lo que pasó en esa época, también nos puede dar muchas pistas de lo que hay que hacer ahora, porque es un hecho que ese descongelamiento, pues el planeta siguió y hemos recuperado esa parte del Ártico. Entonces, pues son ciclos, sin dudas. Había otra cosa que me llamó también mucho la atención de tu plática sobre la energía solar y tratar de eliminar el petróleo. Ahorita, ¿qué piensas tú del futuro con los autos, los drones, los aviones eléctricos que ya vienen en nuestra cuarta revolución industrial, en un mundo que va a contar con inteligencia artificial y el cual sin duda va a estar totalmente robotizado, con otro tipo de problemas sociales, psicológicos y lo que queramos? Entonces ya son ahí dos situaciones que te hubiera yo preguntado. ¿Y qué piensas tú del proyecto de Elon Musk de ir a Marte? Porque él piensa que el planeta Tierra es muy peligroso y precisamente con el cambio climático es uno de los planteamientos que él tiene como planeta peligrosísimo. Gracias. Bueno, es cierto que la Tierra ha pasado por ciclos y es cierto que ha habido épocas en que ha aumentado y ha disminuido la temperatura, y sí, son ciclos que han sucedido a lo largo de la vida de la Tierra.
nunca antes había sucedido que fuera causado por el hombre en tan poco tiempo. Esto y la extinción de las especies ha sucedido siempre, pero nunca a lo largo de unos cuantos años, que desde el punto de vista del tiempo geológico, el tiempo evolutivo, es algo inédito, es un tiempo cortísimo. Ahora, es cierto que la vida en el planeta siguió, y lo que está sucediendo ahorita no quiere decir que va a terminar con toda la vida en la Tierra. La vida en la Tierra, de una manera o de otra, va a seguir. La pregunta es, ¿cómo vamos a seguir nosotros? Porque lo que va a suceder, yo creo, desde mi punto de vista, es que estamos en peligro de que cambie la vida humana como la conocemos, porque vamos a tener muchísimas consecuencias, algunas que probablemente ni siquiera nos imaginamos. Al final, si nosotros nos extinguiéramos o cambiara la vida humana de una manera muy fuerte, la vida en la Tierra de alguna manera va a seguir, a pesar de que se extingan muchísimas especies, pues eventualmente se recupera la cantidad digamos, de organismos en la Tierra, aunque ya no sigan los ecosistemas y los hábitats como los conocemos. Es parte de la evolución que se ha dado siempre, ¿no? El problema es cómo vamos a seguir nosotros. Ahora, con respecto a esto de la vida, si llevamos la vida humana a Marte, a mí lo que me da miedo es que, por un lado, es un ecosistema totalmente inhóspito para nosotros, dependeríamos de demasiadas cosas porque ni hay oxígeno, ni hay, o sea, no existen las condiciones mínimas para la sobrevivencia independiente, que no dependa de aparatos y de cosas totalmente artificiales. Y al final sería llevarse todos los problemas que tenemos aquí, reproducirlos en otro lado con todavía más problemas porque ni siquiera tenemos vida como la conocemos. Entonces, a mí me parece como un experimento científico, está bien, pero que el impacto a nivel volumen humano, digamos, cantidades de humanos, va a ser muy difícil que haya un impacto importante. Y el 25% de reducción de la contaminación por vehículos con la revolución industrial que vamos a tener, esta cuarta revolución de autos eléctricos no contaminantes y todo no contaminantes, se habla de aviones eléctricos ya. Bueno, tiene que ser, el que sean eléctricos, hay que sumarlo a que la electricidad que utilicen sea electricidad producida por medios limpios. Porque, sí, está contemplado solar. Sí, entonces efectivamente es uno de los remedios que tenemos, una de las tecnologías que tenemos disponibles para que la situación mejore, ¿no? Entonces sí tenemos ya ahora medios para bajar muchísimo la cantidad de contaminación. Sí. Bueno, dejo para que los demás puedan participar. Pues, ok. Bueno, en sí casi no vamos a tener tiempo, pero Susi, por favor, una pregunta. Una pregunta. Susi Levinson, una pregunta. Y después, sí, no. Abel, yo creo que Abel ya en el siguiente miércoles. Okay. Es un comentario. Miriam, muchas felicidades, muy interesante tu plática, pero yo creo que estos grupos del medio ambiente que están preocupándose, y yo me preocupo por las generaciones que vienen, pueden influenciar, convencer a los gobiernos para que, por ejemplo, en todo lo que se vaya a construir aquí en México, edificios y eso,
que tengan paneles solares, que todos, y si no, que se les penalice, porque es de la única forma que entiende la gente, si se le penaliza. Y, y todo lo que se pueda reforestar, que eso también ayuda, que se haga, convencer a los gobiernos de que hagan eso, porque no solo es en bien de la humanidad, también en bien de los mismos gobiernos. Ellos están viviendo en este ambiente, entonces tienen que entender que tenemos que cambiar, porque si no nos va a llevar ya sabes quién nos va a llevar. Bueno, lo importante es que es cierto, esta plática, entre otras cosas, lo que pretende es que ustedes tomen más en cuenta este tipo de cosas y ayuden a difundir esta idea. Pero el problema es que no podemos solamente depender de los gobiernos. Entonces, ¿de quién? Podemos hacer cosas. Entonces hay que hacerlo tanto a Yo nivel en mi individual casa, como a nivel de gobierno. Yo en mi casa, por ejemplo, ya desde hace años separo la basura y tratamos, ahorita que nos dicen de los plásticos, de llevar nuestra bolsa y eso al mercado, podemos contribuir en algo, pero eso no es suficiente, tiene que ser una cosa mayor así para evitar todo este calentamiento, la basura, buscar que se recicle y no que haya tanto desperdicio. Es cierto, pero necesitamos tanto de los gobiernos como de la acción individual diaria de cada uno de nosotros. Pero más que todo de los gobiernos, si ellos contribuyen, eso se puede ir aminorando la degradación del medio ambiente. Es lo que yo pienso, más que no. Todos tenemos que contribuir, pero más los gobiernos. Susi, ¿sabes quién nos va a llevar? Nos va a llevar el cambio climático. Bueno, ya esta sesión ya se la llevó el tiempo. Miriam, muchísimas gracias. La próxima Polémica Café vamos a empezar con Abel, Jaime Bank y Jaime Podolsky. Anoten sus preguntas y comentarios y empezamos con ellas la próxima sesión de Polémica y Café. Besos y abrazos. Miriam, una excelente presentación. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Miriam. Felicidades. Saludos. Hasta luego. El próximo Que estén muy bien. con